Buenos días chicos, bienvenidos otra vez al curso de Matemáticas 1. En este caso vamos a ver el tema de adición y sustracción, un vistazo a las sumas y a las restas. Bueno, para empezar vamos a hablar del objetivo de la sesión. Por favor, Beto, ¿puedes leer el objetivo? El alumno identificará las características generales de la adición y la sustracción de números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos, en entornos específicos y de la vida cotidiana. Correcto. Bueno, para la sesión de hoy vamos a tener 4 momentos. En el primero vamos a hablar sobre, recordemos, vamos a ver los temas previos para poder pasar y ver lo que viene siendo nuestro tema, que es muy importante. La actividad de recuerdo, vamos a hacer una pequeña actividad en donde ustedes van a tener que participar, donde yo les voy a dar unas tarjetitas, por eso cuando lleguemos a adición y sustracción vamos a hablar ya del tema en sí que vamos a tener y vamos a hacer un pequeño cierre donde vamos a platicar qué nos llevamos. Empecemos con recordar. Vamos a ver lo que ya hemos visto. Para empezar debemos de recordar los temas que vimos en primaria y en secundaria, que son las fracciones y las decimales. Las fracciones, como tenemos el ejemplo de acá, es la forma para poder representar partes de un entero. En este caso tenemos una pizza y esta está dividida en 8 pedazos. Entonces si agarráramos una, tendríamos un pedazo de 8, es decir, un octavo. Los decimales, ¿qué son estos? Son un número que tiene una parte entera y otra, para la redundancia, parte decimal. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un puntito en nuestros números nos dice que tenemos un porcentaje, pero que no hemos llegado a un entero. Mayormente los decimales se encuentran, si aplican su regla, 1 centímetro, vemos esas rayitas que tiene adentro la regla, esos son decimales, que nos indican cuántos milímetros, en este caso, necesitamos o tenemos para llegar a 1 centímetro. Sería lo mismo con los decimales. El otro tema que necesitamos recordar son los números positivos y negativos. Para empezar, ¿qué son los números positivos y negativos? Los números positivos y negativos son aquellos números que nos ayudan a identificar la ausencia o presencia de ciertas cantidades, temperatura. Por ejemplo, esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana cuando estamos digamos, caminando y sentimos frío. A veces en nuestros celulares, si entramos a la aplicación de clima, podemos ver la temperatura. Vemos que tenemos 32, a veces podemos tener 25, muy extraño aquí en Mérida. Pero en otros lugares que hay climas extremadamente fríos como la Antártida o Alaska o lugares más en los extremos del planeta, entonces los climas pueden llegar a menos grados centígrados, es decir, estos que tenemos acá, que tienen un símbolo menos del lado izquierdo del número. Estos se ubican mayormente en una recta. Del lado izquierdo del 0 son los números negativos y del lado derecho encontramos lo que son los positivos. Esto también lo podemos ver en la contabilidad, que cuando tenemos nosotros mucho dinero, pues vamos aumentando, se va sumando. Pero cuando vamos perdiendo dinero es algo que se nos va quitando y mayormente se empieza a representar con lo que son los números negativos, o sea que vamos perdiendo estas cantidades. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No. ¿Todo bien? Bueno, con esto en mente vamos a pasar a la actividad de recuerdo para terminar de recordar estos conocimientos. ¿Ok? Bueno, aquí les voy a dar una tarjeta a sus compañeros al azar. Y vamos a tratar de dar un ejemplo rápido. Fati, ¿qué te toca a ti? Número menor a menos 5. Un número menor a menos 5. ¿Cuál podría ser? Menos 4. Ese es un error que normalmente tenemos en común, pero no. Cuando el número es más cercano a 0, se vuelve más grande, se vuelve positivo, se va convirtiendo en positivo. Cuando es alejándose a 0, es que es más pequeño el número. No se preocupen, esto es para ir despejando las dudas que nos van dando. Bricia. Números positivos. ¿Un número positivo? 8. Exactamente, un número positivo es aquel número que, pues digamos, es mayor a 0, puede ser fracción, puede ser decimal, siempre y cuando sea mayor a 0 o igual, porque es un número neutro. Stephanie. Números negativos. Menos 10. Menos 10. Como les había comentado, para poder identificar un número negativo tiene que tener su rayita. Caro.
Número mayor a 0. Número mayor a 0, un ejemplo. Punto 5. Exactamente, es un número mayor a 0, pero que en este caso no es un número entero, es un número decimal. ¿Cuánto es una fracción? Numerador y denominador. Correcto, en una fracción tenemos dos partes, el numerador, que es el que nos dice cuántas partes tenemos, y el denominador de cuánto estamos agarrando o de cuánto ya quitamos. Bueno, el tema de la adición y la sustracción, como les había comentado, es más que nada agregar cosas y quitar, pero ojo, la suma o la adición es agregar, puede ser números positivos con positivos o positivos y negativos. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede o cuando se trata de sumar? Existe lo que llamamos el fenómeno como resta, porque estamos sumando dos polos opuestos y mayormente cuando es el mayor, el menor es el que se le quita. Pues si tuviéramos un número negativo más grande, el positivo le quitaría el negativo y el resultado sería negativo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, para ir cerrando, ok chicos, esto es de suma importancia, no solo para la materia, el saber la adición o saber matemáticas o saber todo esto, sino que es para nuestra vida cotidiana. Cuando vamos a comprar algo, si no sabemos cuánto estamos dando, cuánto nos van a dar de cambio, o si nos hace falta, y nos dicen a veces que 3 para 5, 10, tu 5 de cambio. Entonces tienes que tener en cuenta eso, es muy importante tenerlo presente.